Pues mira, es una película que definitivamente yo no busqué. Es una película que me encontró y a veces me atrevo a decir que es literal. O sea, no es una temática que yo conocía, no es una temática que me apasionaba. Es una temática que un día vi un reportaje y ya no me dejó. Al día siguiente me despierto y lo traía aquí en mente. Y ahorita viéndolo en retrospectiva, creo que eso es lo que de cierta forma mucha audiencia está experimentando con la película. Cuando la ve, conectan de una forma que no pueden dejar de pensarla y es donde empieza la promoción de boca en boca, de voz en voz. Entonces fue un llamado así y yo tuve que reclutar a mi coescritor y empezó esa cadena, ¿no? De reclutarnos, a ver, vamos a hacer esto juntos. Y en esa travesía llegamos a Tim Ballard. Estábamos ya escribiendo, ya íbamos bien adelantados, escribiendo una ficción al 100%. Cuando conozco a Tim Ballard me doy cuenta que su vida sobrepasaba mi ficción y empezamos a explorar su vida y a palmarla en papel. Y luego hacer una película siempre es una aventura. Imagínate la aventura maravillosa de ir a Colombia a rodar durante 3 meses con este equipazo internacional, con gente de todas las ideologías, de todos los orígenes, todo Latinoamérica, América, todos unidos, Estados Unidos, Europa, de alguna manera para contar el centro de esta historia que es proteger a los niños, ¿no? En la jungla con las mapanás. Con las pequeñas serpientes. Cuidado con las serpientes pequeñas, que son más. Hay una víbora que te pica, tienes 10 minutos para... Eso es lo que nos dijeron. Sí, no picó a nadie. Pero sí ocurrieron cosas. ¿Te acuerdas que unos se bañaron en el mar y que casi se nos ahogó un compañero? Lo salvaron, lo rescataron. Hubo momentos complicados. Hice una prueba, pero yo haciendo la prueba ya tuve la sensación de que me iban a llamar, de que este señor iba a querer contar conmigo. Y tardaron en responder y como al mes me llaman y dicen, oye, que han contestado, que quieren que trabajes, que quiere conocerte Alejandro por Zoom. Y hicimos el vídeo. Esto fue antes de la pandemia, no había Zoom, o sea, el Zoom ya existía. Bueno, pues ¿Cómo fue? Pues sería por Skype o algo así. Sí, seguro. Y ahorita la palabra Zoom ya es lo más normal, ¿no? Y dije, ya me toca volver otra vez a estos temas, pero esta vez hago del héroe. Hago de una persona que ayuda al protagonista y que interpreta a un colombiano, que es una responsabilidad, imagínate hacer un colombiano con el acento costeño. Y me dijo, engórdate un poquito. Dijo, agarra unos kilitos para el personaje, a lo mejor así, con un bigote. Y yo digo, de acuerdo, y me puse moreno, y me engordé y desde entonces los kilos se han quedado. El primer día fue intenso. Normalmente los primeros días de rodaje en todas las películas que he hecho son intensos, pero este era un poquito más difícil porque era una escena fuerte. Y fue el primer día y pues era la primera vez que trabajaba yo con mucha gente del equipo. Era mi primer película con el director de fotografía, Gorka Gómez, y casi no acabamos el primer día. Entonces ahí también eso fue un indicador de la intensidad que iba a ser la película. Ya sabíamos, esto va a estar duro. Creo que el primer día nos pasamos varias horas de terminar tarde, pero sí, no bajó. O sea, así fue toda la película, fue intensa, 6 días a la semana, 4 ciudades completamente diferentes, Bogotá, Cartagena, Barú, Santa Marta, y si cuentas la jungla, la selva como ciudad, pues también, ¿no? Entonces era, o sea, no era de que vámonos, o sea, era viajar, subirte una avionetita y vámonos aquí a rodar acá. Entonces fue difícil. Fue una película que no la hubiéramos podido terminar si la gente nos hubiera dado solamente el 100%. O sea, no hubiera sido suficiente. Aquí en esta película la gente dio más que el 100% porque había esa convicción colectiva de querer ser parte de una película que sabíamos que iba a aportar una pieza importante para crear esta conversación que el día de hoy estamos teniendo aquí. Y esto es para mí el oro. Yo recuerdo el primer día, no recuerdo mi primer día de rodaje, pero sí recuerdo el primer día que fui al rodaje, que creo que fui a prueba de vestuario, y estabais filmando la escena con la niña, con Rocío. Y era en la casa en Bogotá, en esa casa que estaba en el centro. Sí. Y recuerdo ese momento, la niña tan contenta, y por dentro cuando la vi, dije, esta niña tiene que interpretar esta historia tan terrible, ¿no?
me pasaron cosas y conocí a los dos niños y me pasaron cosas, digo, uff, estamos contando esto y este es el centro de la historia. Y luego recuerdo que nos fuimos por la noche, Gorka y Manol, dos españoles en fotografía, Eduardo, tu hermano, tú, uno de los productores, y nos fuimos a tequilear y a disfrutar. Y esa fue mi primera noche y fue como... Sí. Y se decían hermanos entre ellos. Hermano, hermano. Sí. Todos entre... Y yo decía, estamos haciendo algo que tiene que ver con la familia, de alguna manera. Una familia de gente que está con un propósito. Pues, de cierta forma, si le queremos llamar persecución, creo que es una palabra un poco fuerte. Yo la cambiaría a lo mejor más como ataques, etiquetas. Creo que es más apropiado decir que la película tiene como parte de su DNA de que ha sido víctima de ser etiquetada. Y es un fenómeno, porque pues, todos los artistas, actores de otros proyectos, tienen una opinión también pública, muy pública de sus ideologías, y las películas que hacen no se etiquetan. En este caso, la película fue víctima de todo tipo de etiquetas, unas muy ridículas, otras no tan ridículas, pero sí, al principio pues sí fue preocupante, sí me dio mucho miedo de que la película sea etiquetada, y entonces eso también te etiqueta a ti como autor, como artista. Y eso pues es muy peligroso, porque cuando te etiqueta el vecino, pues no pasa nada, pero cuando te etiqueta unos medios de comunicación gigantescos, ya Goliat, el nivel de Goliat, pues sí ya se convierte en algo pues ya de mucha preocupación. Al principio las etiquetas empezaron, yo creo que la película llevaba una semana en cines. Y sí fue preocupante. Mi primer tendencia fue a tomar mi distancia, a irme a la montaña, poéticamente hablando, de esconderme. Pero después también me quedó muy claro de que tenía que salir a aclarar las cosas, porque yo escribí la película con mi coescritor y yo dirigí la película, y la intención de esta película era muy pura. Era hacer una película que yo sé que nadie está a favor del abuso de los niños. Todo el mundo está en contra de este terror. Yo pensé que nos iba a unir. Sí. Pero no estaba tan equivocado, porque a nivel de audiencia sí nos unió. Sí. La audiencia, las cifras no mienten, los datos ahí están. En Estados Unidos la audiencia rompió el espectro político al 100%. Tuvimos audiencias de todo. Las etiquetas yo creo que fueron más en otra dimensión, ¿no? La dimensión de comunicación. Uh-huh. Pero la audiencia también le dio una oportunidad a la audiencia de participar para defender y aclarar esto. Y entonces eso a mí me indicó que la audiencia tuvo una conexión muy directa con la pieza, con esta obra, y se apropió de la película. Entonces, al momento de atacar la película, la audiencia se sintió atacada, y ellos fueron los que salieron a defendernos. Si no, no hubiéramos sobrevivido unas etiquetas de esta dimensión. Fueron grandes. Después de etiquetas, son etiquetas americanas, no son relevantes en ningún otro país. Yo pensé que las etiquetas no iban a viajar con la película, pero ahora resulta que a todos los países que sociales, voy, claro, sí, siguen. A mí me da pena. Pues no son relevantes o sea, esos grupos, esas divisiones no. Aquí habrá otras divisiones, pero no encuadran. A mí me da bastante pena que haya gente que se deje llevar por un prejuicio, por unas ideas ajenas, y de pronto se pierda la oportunidad de tener esta experiencia, de ver esta película que es transformadora. Porque yo creo que al ver la película, cualquier tipo de ideología se borra, porque el centro de la película es una película que es cine, que cuenta un tema muy fuerte, pero desde una perspectiva muy cinematográfica, muy experiencia cinematográfica de reunión, de juntarse todos en un cine a ver una película que emociona, que conmueve y que sí aspira a transformar, o por lo menos a abrir un diálogo, como dice Alejandro, ¿no? Abrir un diálogo
en la sociedad. Y yo creo que la película lo consigue. Así que espero que la gente, sea de la ideología que sea, acuda a ver la película para borrar todas esas etiquetas que no son necesarias. Y que ellos formen su propia opinión. Y como dice Sí, él, eso es. al momento de ver la película se desactivan todos estos prejuicios, pero también hay una conexión muy fuerte. Eso sí me ha tocado verlo entre la audiencia y la película. Muy fuerte. La audiencia sale conmovida e inspirada a ser parte de esta conversación que ya empezó. Y esto también es otra prueba que ahora empieza a romper estas etiquetas, porque la película internacionalmente está respondiendo muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Entonces, estamos muy emocionados por eso. Jim, o sea, yo tenía todas mis escenas con Jim Caviezel y con Bill Camp. O sea, es un regalazo. Jim es mágico, es inspirador, y cuando te contaba las anécdotas de su película, por ejemplo, contando La Pasión de Cristo o Thin Red Line, la delgada línea roja, era como fascinante cuando hablaba de Terrence Malick, cuando te hablaba de Mel, cuando te hablaba de que de pronto le cayó un rayo en medio de una escena rodando El Sermón de la Montaña. Y luego encima Bill Camp, que es un amigazo, es un pedazo de actor y con el que sigo manteniendo una buena comunicación. Y recuerdo pues los momentos de bañarnos en el río en Tayrona, Bill tocando la guitarra, una guitarreta que se había traído porque estaba ahí, y Jim de pronto se ponía a cantar y se tiraba al agua. Bueno, tengo momentos atesorar momentos mágicos con compañeros inolvidables. Convicción, eso así describo a Jim. Es un actor con mucha convicción. Te cuento un día de su profesionalismo. Un día me hablan y que no viene al set porque se lo tienen que llevar al hospital porque está vomitando todo, muy enfermo. Voy a hablar con él, es película independiente. Digo, Jim, tenemos esta locación un día. Dame 2 horas, reescribimos todo el guión, toda esa escena. Le dije, mira, te voy a dar una cubetita. Si tienes que vomitar, vomita en cámara. Voy a cambiar todo a que estés completamente con resaca, con una cruda fuerte después de haber tomado mucho alcohol la noche antes. Y está bien que salgas así completamente. Y es la escena donde él sale con... Ahí sí estaba al 100%. Está fenomenal. Se sienta así y me dio 1 o 2 tomas y corte y se sacó. Estaba en la cama y a las 2 horas le pedí otro y me dijo, ya no puedo. Pero... esa convicción, otro actor se va al hospital. Aquí vino porque sí, si no filmamos, ese era un hotel y lo rentamos por un día y ya pagaste. O sea, si no filmas, entonces ese es Jim, un actor con mucha convicción, muy dedicado a su personaje, y para mí fue un honor y un placer trabajar con él y con Bill juntos. Hacían mucha magia. Hola, yo soy Javier Godino, soy actor, interpreto a Jorge en la película Sound of Freedom. Soy Alejandro Monteverde, escritor y director de la película Sound of Freedom, y los invitamos a que vengan a ver esta travesía cinemática, una película que les gustará mucho.